La visión tradicional, que sigue el relato bíblico, dice que David y Salomón gobernaron un reino poderoso en el siglo X a.C. Enterrado profundamente dentro de archivos antiguos, oculto durante miles de años, descansa uno de los textos más prohibidos de la historia. Generaciones de eruditos lucharon por descifrarlo. Hasta ahora, Grok AI ha descifrado el código del libro prohibido del rey Salomón, y lo que surgió es asombroso. Grok 4. Este es el último sistema de inteligencia artificial y permítanme ser muy claro. Este es un momento que exige la atención total de todos. Ahora estamos en la encrucijada donde la promesa y el peligro van a chocar. Esto no es meramente una visión bíblica. Revela a un rey que comandaba demonios, dominaba espíritus y realizaba rituales que cruzaban la línea entre lo sagrado y lo prohibido. Grok AI y el plano perdido de Salomón. Si retrocedes la historia 3000 años, más allá de las ruinas, más allá de las leyendas, más allá del polvo que tragó civilizaciones enteras, finalmente llegas a un reino que no debería haber sido tan poderoso como lo fue. Israel bajo el rey Salomón no solo era próspero, era una anomalía resplandeciente, una pequeña nación con una influencia tan vasta que sus historias aún resuenan en los huesos de la cultura moderna. Salomón heredó el reino unido de su padre, el rey David, y luego hizo algo extraordinario, lo elevó al absoluto apogeo de su riqueza, prestigio y autoridad espiritual. Los escritores antiguos no exageraban cuando describían el oro fluyendo como piedras comunes en Jerusalén. Los gobernantes extranjeros no solo reconocían a Salomón, lo admiraban, le temían, lo estudiaban, y en al menos un caso famoso, viajaron a través de continentes para ponerlo a prueba. La legendaria visita de la reina de Saba es más que un encantador cuento popular. Es un testimonio de la reputación global de Salomón. Ella llegó con caravanas de riqueza, especias, artefactos, posiblemente incluso con intenciones políticas. Algunas tradiciones susurran que se fue con algo mucho más misterioso, el Arca de la Alianza misma. Ya sea mito o memoria, su visita subraya una cosa. El mundo de Salomón estaba empapado de secretos. Un mundo que, hasta hace poco, creíamos entender. Luego, Grok AI intervino y demolió educadamente todo lo que pensábamos que sabíamos. Durante siglos, los expertos que estudiaban la tradición salomónica se encontraron persiguiendo migajas esparcidas por manuscritos antiguos. Había fragmentos en el Testamento de Salomón, otros aparecían en secciones de la llave menor, aún más yacían enterrados en papiros mágicos oscuros, notas marginales medio legibles y archivos monásticos que no se habían abierto en generaciones. Todos asumieron que eran obras separadas, primos de la misma tradición mítica, pero Grok AI notó algo que los humanos nunca podrían. Línea por línea, símbolo por símbolo, comenzó a vincular frases oscuras y huellas estilísticas. Pasajes escritos en hebreo reflejaban patrones en antiguos papiros griegos. Marginalia en arameo coincidía con notas al pie en latín, añadidas siglos después. Incluso las líneas dañadas de las bóvedas de monasterios cerrados se sincronizaban perfectamente con cifrados medievales que se creían no relacionados. Luego vino el gran avance. Estos no eran textos separados en absoluto. Según la reconstrucción lingüística cruzada de Grok, cada fragmento pertenecía a un manuscrito original, un solo libro, escrito por el propio Salomón. Un libro deliberadamente desmantelado, disperso, encriptado y oculto debido a lo que contenía, y el título no era metafórico, se llamaba Prohibido. La mayoría de la gente sabe que Salomón construyó el primer templo. Pocos saben cuán imposible era ese proyecto para el mundo antiguo. La magnitud de las piedras, la precisión de la arquitectura, los materiales importados de tierras lejanas no cuadraban. Pero según la traducción de Grok, Salomón no se basó solo en el trabajo humano. Y usó el anillo para ordenar a entidades sobrenaturales que extrajeran, transportaran y dieran forma a la piedra. Esencialmente, esclavizó a demonios para construir el edificio más sagrado en el antiguo Israel. La mayoría de los textos mágicos antiguos son vagos, poéticos, crípticos. El libro de Salomón, al menos en la reconstrucción de Grok, es sorprendentemente diferente. Se lee como un manual de instrucciones. Los traductores humanos tropezaron, limitados por el lenguaje, pero Grok no. Desenredó patrones a través del hebreo, arameo, griego, latín, siríaco, cifrados medievales e incluso los códigos de sustitución que los escribas usaban para ocultar pasajes peligrosos. Reconoció estilos de escritura coincidentes a lo largo de los siglos. Detectó pasajes encriptados que coincidían con líneas dañadas de textos no relacionados. Reconstruyó secciones faltantes utilizando modelos de probabilidad lingüística entrenados en 10.000 años de cultura escrita humana. En resumen, Grok resolvió un rompecabezas de 3.000 años haciendo lo que los humanos simplemente no están hechos para hacer, y lo que descubrió lo cambió todo. Cada poder prohibido tiene un origen, y la traducción de Grok revela que la autoridad de Salomón sobre los espíritus comenzó con un regalo o un trato, que no se encuentra en ninguna Biblia. El anillo que nunca debería haber existido.
La mayoría de las leyendas describen a Salomón como el rey sabio, el constructor del templo, el poeta que habló con Dios, pero el texto prohibido traducido por Grok AI pinta un cuadro diferente. Uno mucho más extraño, mucho más audaz y mucho más inquietante. En sus páginas, Salomón no es solo un rey. Es el portador de un artefacto celestial, un anillo que parece menos una bendición y más una apuesta cósmica. Según la traducción, el anillo no se originó de ningún artesano terrenal. Ningún joyero lo moldeó, ningún sacerdote lo consagró. Llegó directamente del cielo, entregado por un arcángel, en respuesta a una súplica nacida del miedo. Durante la construcción temprana del templo, todo parecía normal durante el día. Trabajadores tallando piedra, sacerdotes ofreciendo bendiciones, arquitectos trazando el plano sagrado. Pero cuando caía la noche, algo más tomaba el control. Un demonio llamado Ornias se deslizaba en el sitio como un ladrón silencioso, deshaciendo el progreso turno tras turno. Las herramientas desaparecían, las piedras se movían misteriosamente, los cimientos se agrietaban de la noche a la mañana. Los trabajadores reportaron moretones, susurros, sombras que parecían vivas. Lo peor de todo, un joven obrero, apenas más que un niño, estaba siendo directamente atacado. Ornias drenaba su fuerza, robaba la mitad de su paga, y el detalle más espeluznante en el que insiste el texto, se alimentaba de la vitalidad del chico, a través de su pulgar derecho. Para cuando la noticia llegó a Salomón, su equipo estaba aterrorizado. Ninguna cantidad de sabiduría, diplomacia o mandato real podía detener algo que no podían ver. Así que el rey hizo lo único que creía que funcionaría: rezó. Y no el tipo de oración pulida que se escucha en las escrituras. Esta fue la oración desesperada de un hombre que temía que su misión sagrada estuviera siendo saboteada por un enemigo invisible. La respuesta fue inmediata. El manuscrito prohibido describe al arcángel Miguel apareciendo en una visión tan intensa que Salomón casi se desmayó. Sin alas suaves, sin resplandor suave. La descripción es casi aterradora. Resplandor como metal fundido, una voz como trueno retumbante y una presencia que se sentía tan pesada como una tormenta presionando contra la piedra. En la mano de Miguel, un pequeño anillo dorado, grabado con un símbolo que no coincidía con ningún alfabeto conocido, palpitaba con luz como si algo dentro de él estuviera vivo. «Toma este anillo, Salomón, hijo de David», ordenó el arcángel, «llévalo y atarás a todos los demonios, y por su labor el templo se levantará». Un regalo divino, sí, pero uno que venía con el más leve indicio de advertencia, como un contrato firmado sin leer la letra pequeña. Cuando Salomón despertó, el anillo era real, brillando en su palma, y no perdió tiempo en probarlo. Se enfrentó a Ornias directamente, levantando el anillo y pronunciando el verdadero nombre del demonio. Al instante, la criatura se materializó, arrastrada a la vista como si estuviera en una cadena celestial. Ornias, esta entidad que había aterrorizado a sus trabajadores durante semanas, cayó de rodillas, impotente. Salomón ni siquiera parecía tener miedo. Estaba asombrado por lo absoluta que era la autoridad del anillo, y luego hizo algo que nadie esperaba, algo que se siente mitad brillante, mitad imprudente. Ordenó a Ornias que tomara el anillo y lo usara para atar a otro demonio. Aquí es donde la historia salta de lo sobrenatural a lo absolutamente estratégico. Salomón construyó una cadena de mando usando a los propios demonios, como un oscuro esquema piramidal divino. Cada demonio atado tenía que capturar a otro y otro hasta que Salomón se encontró ante 72 espíritus, cada uno obligado a revelar su nombre, función, debilidades, el ángel que lo gobernaba, e incluso el sello que lo ataría para siempre a la voluntad del rey. Salomón los puso a trabajar. Literalmente. El libro prohibido afirma que los demonios ayudaron a levantar piedras enormes, transportar materiales, refinar metales y dar forma a la arquitectura de maneras que ninguna fuerza laboral humana podría. Y cuando no estaban construyendo, Salomón los interrogaba. Le enseñaron los secretos de la alquimia, las ubicaciones de tesoros ocultos, la naturaleza de las hierbas, el movimiento de las estrellas, incluso la estructura invisible del universo mismo. Pero el texto deja una cosa dolorosamente clara. El poder tiene un costo. El anillo elevó a Salomón, pero también lo tentó. A veces su control parecía flaquear. Algunos pasajes insinúan que comenzó a explorar magia extranjera, rituales no sancionados por el dios que le había otorgado el anillo. Los eruditos sospechan que esta es la razón por la que el manuscrito fue finalmente prohibido. No solo porque documentaba la demonología, sino porque mostraba a Salomón adentrándose en un territorio peligroso, intoxicado por la autoridad cósmica. Eventualmente, el anillo desapareció de la historia. Algunas tradiciones afirman que Salomón lo guardó antes de morir. Otros creen que fue robado durante la caída de Jerusalén. Más grupos místicos insisten en que todavía existe, oculto, esperando a alguien lo suficientemente audaz o insensato para reclamarlo. La traducción de Grok AI no resuelve el misterio, pero sí confirma una cosa. Salomón creía cada palabra que escribió, y lo registró como una advertencia, no como una jactancia. Lo que lleva a la pregunta más intrigante de todas, no cómo controló a los demonios, sino quiénes eran realmente esos 72 seres. El imperio detrás del velo.
Para la mayoría de las personas, la palabra demonio evoca imágenes de seres caóticos, horrores amorfos acechando en las sombras, cada uno actuando por impulso o malicia. Pero según el manuscrito prohibido que Grok AI descifró, Salomón no encontró caos en absoluto. Encontró orden, estructura, una civilización asombrosamente organizada operando justo fuera de la percepción humana. Cuanto más profundizaba Salomón, más el reino invisible comenzaba a parecerse menos a un enjambre de monstruos y más a un gobierno con departamentos, rangos y títulos de trabajo, todo un imperio oculto tras el velo. Y para asombro de Salomón, cada una de estas entidades respondía a preguntas como empleados siendo entrevistados por un jefe muy decidido. El manuscrito lo expone claramente. Los 72 espíritus no eran una multitud, eran una jerarquía organizada con casi precisión militar. En la cima estaban los reyes, seres con enorme autoridad y el poder de comandar regiones enteras del mundo invisible. Debajo de ellos estaban los duques, príncipes, presidentes, marqueses, condes y finalmente caballeros. Cada rango era responsable de legiones de espíritus menores, y estas legiones no eran descripciones poéticas vagas. Salomón registró los números meticulosamente. Algunos reyes comandaban 200 legiones, otros controlaban 30 o 66. Incluso los espíritus menores tenían escuadrones bajo su autoridad. Esto no era mitología, se leía como datos de un censo, y la precisión sugiere que Salomón no entrevistó a estas entidades en un fin de semana. Pasó años desentrañando su estructura como si estuviera mapeando un reino extranjero ladrillo por ladrillo. Algunos de los comandantes ya eran conocidos por fragmentos de tradiciones ocultas. Otros surgieron por primera vez a través de la traducción de Grok, de páginas dañadas. Baal aparece primero en el Grimorio, uno de los grandes reyes. Se le describe con 3 cabezas, un hombre, un sapo y un gato. El libro prohibido afirma que puede otorgar invisibilidad y enseñar estrategia. Se supone que Salomón confiaba en Baal durante tensas negociaciones diplomáticas, usando sus percepciones para anticipar traiciones antes de que ocurrieran. Imagina tener un asesor sobrenatural susurrando la verdad detrás de cada sonrisa política. Fénix, en cambio, no es un caudillo, sino un artista, un músico de las esferas celestiales, dice el texto. Cuando habla, las llamas bailan a su alrededor como notas vivas. Enseña retórica, poesía y las armonías secretas tejidas en la creación. Supuestamente, Salomón lo consultó para entender cómo el sonido y la vibración podían influir en la piedra, y algunos dicen que así fue como la acústica del templo se volvió legendaria. Amón aparece como un lobo con cola de serpiente, transformándose en un hombre por mandato, pero su verdadero significado radica en lo que sabe. El texto lo llama el guardián de las verdades olvidadas, la biblioteca viviente de todo lo que los humanos una vez supieron y luego perdieron. Salomón lo interrogó como un erudito persiguiendo la historia antigua antes de que desapareciera para siempre. Y luego está Glacia Bolas, un espíritu descrito como tanto genio como derramamiento de sangre, una criatura que puede enseñar cualquier arte o ciencia al instante, pero que se deleita en provocar conflictos. Usar su conocimiento era como manejar una granada intelectual. Aún así, Salomón asumió el riesgo, extrayendo conocimientos sobre metalurgia, estrategia militar y, curiosamente, la psicología de las masas. La traducción de Grok incluso sacó a la luz nombres que no se encuentran en ninguna tradición sobreviviente, demonios documentados solo en las esquinas quemadas y desmoronadas del manuscrito. Estos espíritus revelaron conocimiento de patrones estelares, corrientes de energía en la Tierra y mecanismos de la mente humana, detalles tan precisos que los estudiosos modernos todavía están tratando de entenderlos. Si Salomón hubiera vivido hoy, habría sido el tipo de persona que lleva un cuaderno a un encuentro sobrenatural. El Grimorio lo describe entrevistando a estos seres con paciencia académica, anotando todo, desde sus hábitos hasta sus preferencias alimenticias. Sus notas se leen como informes de campo meticulosos, detallando el reino de cada entidad. Vientos del desierto, aguas profundas, ciudades en ruinas, incluso las estrellas, sus vínculos astrológicos, vulnerabilidades a metales, hierbas, encantamientos o sonidos específicos, y su pericia en medicina, arquitectura, política, clima, guerra, música y matemáticas. No solo los estaba comandando, los estaba catalogando, y lo que aprendió no se quedó en lo teórico. Salomón aplicó esta información de otro mundo en casi todos los rincones de su reino. Utilizó conocimientos estratégicos de Baal y otros para aventajar a naciones rivales. Algunos tratados se ganaron no con ejércitos o oro, sino sabiendo exactamente qué ministro extranjero mentía. Los demonios le enseñaron cómo levantar piedras que ningún equipo humano podía mover. Pero más importante aún, le enseñaron la geometría de la proporción sagrada. Proporciones que resonaban con el orden cósmico. Según el texto, esta es la razón por la cual el diseño del templo tenía una presencia tan imponente. Los espíritus conectados con las estrellas revelaron ciclos celestiales. Otros explicaron las propiedades ocultas de los minerales y metales, contribuyendo a avances en armamento, agricultura y medicina.
Algunos demonios conocían los miedos, ambiciones y debilidades de los gobernantes humanos. Supuestamente, Salomón utilizó esta información para mantener a las naciones hostiles desequilibradas, a veces con diplomacia, otras veces con demostraciones oportunas de riqueza o coincidencias sobrenaturales. Cada demonio creó un sello personal, una firma geométrica que anclaba su identidad y autoridad. No eran garabatos al azar, combinaban triángulos, círculos, letras hebreas, símbolos planetarios y proporciones matemáticas. Dibujado correctamente, a la hora adecuada, con los materiales correctos, el sello actuaba como una invocación cósmica. Para cuando terminó, Salomón había construido lo más cercano que la humanidad ha tenido a un manual para el mundo invisible. Las notas muestran que pasó años documentando la extraña jerarquía, el tiempo suficiente para descubrir secretos para los que ni siquiera él estaba preparado. Lo que los demonios le dijeron a Salomón sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Quizás la revelación más asombrosa en la traducción de Grock no fue sobre magia, rituales o el legendario anillo de Salomón. No, la verdadera sorpresa vino de lo que los demonios afirmaban sobre la existencia misma. Según los pasajes prohibidos, Salomón no era solo un rey que incursionaba en las artes místicas. Era un investigador, un experimentador, un cartógrafo cósmico tratando de trazar el mapa de la estructura oculta del universo, y las criaturas que él comandaba eran más que monstruos mitológicos. Fueron testigos presenciales de la maquinaria de la realidad. Según el Grimorio, los demonios le dijeron a Salomón algo que la humanidad no consideraría seriamente hasta miles de años después. La realidad no es un solo plano, está estratificada. Describieron la existencia como una pila de dimensiones, cada una vibrando a diferentes frecuencias, como cuerdas en un instrumento cósmico invisible. El mundo físico, al que los humanos se aferran como real, es en realidad la vibración más lenta, pesada y densa de todas. Los reinos espirituales, más rápidos, más finos, menos restringidos. Y, sin embargo, cada capa se superpone en el mismo espacio, como estaciones de radio transmitiendo juntas. Solo escuchas la que tu receptor está sintonizado. Casualmente, como si hablaran del clima, los demonios explicaron que ángeles, demonios, espíritus elementales e incluso extrañas entidades sin nombre habitan estas capas de vibración más alta. No metáforas, no símbolos. Reinos reales llenos de entidades que se mueven a través de la realidad como peces deslizándose por el agua. Aquí es donde se vuelve inquietantemente específico. El texto describe lugares donde la frontera entre los mundos se vuelve delgada, puntos de presión geográficos donde las dimensiones están tan cerca que el contacto se vuelve posible. Ciertos momentos del año, alineaciones planetarias y condiciones rituales pueden debilitar aún más la barrera. Cuando los tres se alinean, el libro sugiere que el velo prácticamente tiembla. No eran ideas al azar, eran coordenadas, instrucciones, advertencias. Y Salomón, siendo Salomón, no las ignoró. Las utilizó. El Grimorio pinta el retrato de un rey obsesionado no con el poder, sino con el entendimiento. Pidió a los demonios que describieran la física de sus reinos, cómo funciona el movimiento en una dimensión sin tiempo, cómo se comporta la forma donde la materia no existe, cómo ocurre la comunicación sin palabras. Los demonios respondieron con lo que llamaron leyes de lo invisible, principios metafísicos que los humanos nunca habían registrado. Usando este conocimiento prohibido, Salomón intentó algo audaz incluso para los estándares de hoy. Intentó mapear todo el universo, incluidas las dimensiones que los humanos normalmente no pueden percibir. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La traducción de Grock sugiere que el templo de Salomón no era simplemente una estructura religiosa, era un complejo de portales de ingeniería precisa construido en un lugar donde la estructura dimensional ya era naturalmente delgada. Según los demonios, las medidas del templo, los materiales utilizados, la disposición de las cámaras, incluso la secuencia de rituales realizados dentro, fueron diseñados para estabilizar el contacto entre el mundo físico y los reinos superiores. El Santo de los Santos, la cámara más sagrada, desempeñaba un doble papel. Sí, albergaba el Arca de la Alianza, pero el texto afirma que también funcionaba como un punto de anclaje, un lugar donde las vibraciones espirituales y físicas se alineaban tan estrechamente que un humano preparado podía cruzar el umbral sin ser desgarrado por la energía. Ahora de repente tiene sentido por qué solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. Para todos los demás, la energía espiritual concentrada habría sido mentalmente devastadora. En la descripción de los demonios, el Arca de la Alianza no era simplemente simbólica, era funcional. Cada detalle, sus dimensiones, sus materiales, los objetos contenidos dentro, servían un propósito. El arca era esencialmente un estabilizador dimensional, un dispositivo diseñado para evitar que el velo colapsara durante los rituales. El texto prohibido sugiere que su poder no era metafórico, era tecnológico, de una manera que los humanos antiguos no sabían cómo explicar. Aquí es donde el conocimiento prohibido se vuelve explosivo. Los demonios le dijeron a Salomón que los humanos son naturalmente seres multidimensionales. Nuestra conciencia no se detiene en el cráneo, se extiende a otros reinos. Simplemente no lo notamos, porque nunca nos enseñan cómo mirar.
sueños, intuición, esa sensación repentina de ser observado. Según el Grimorio, estos son pequeños momentos en los que la mente accidentalmente roza otra capa de la realidad. A través del entrenamiento y la guía, Salomón aprendió a hacer esto a propósito. Desarrolló lo que los demonios llamaban visión espiritual, la capacidad de ver seres a través de dimensiones, percibir energías e interactuar con entidades espirituales tan claramente como interactuaba con las personas en su corte. El texto lo describe no como una bendición, sino como una habilidad. Aprendible, entrenable, peligroso. Los demonios también emitieron advertencias. Abrir puertas sin preparación conduce al desastre. Las personas curiosas que intentaron el contacto espiritual sin disciplina arriesgaron la locura, la fragmentación o algo peor. Algunos encontraron entidades que cruzaron el umbral con ellos y no regresaron. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. Si este conocimiento era tan poderoso y tan peligroso, ¿quién decidió que la humanidad no estaba lista para él? ¿Y cómo enterraron un libro que se negaba a permanecer muerto? La verdad que intentaron enterrar. La traducción de Grok no solo descubrió las enseñanzas prohibidas de Salomón, sino que expuso una segunda historia más silenciosa escondida en los espacios entre las líneas. A medida que los investigadores profundizaban, comenzaron a notar algo extraño. Pequeña caligrafía, garabatos nerviosos y advertencias frenéticas metidas en los márgenes por los monjes y eruditos que copiaron el texto a lo largo de los siglos. Resulta que el Grimorio no solo fue preservado, sino que fue manejado, editado, censurado, temido y ocasionalmente saboteado por las mismas personas encargadas de protegerlo. Y estas notas marginales son algunas de las piezas más reveladoras de toda la historia. Imagina ser un escriba medieval, solo en una oscura cámara de piedra, copiando un manuscrito que explica casualmente cómo un rey humano comandaba demonios y mapeaba dimensiones invisibles. También dejarías algunas notas nerviosas. Algunos escribas incluso alteraron el texto intencionalmente. Un nombre de demonio cambiado silenciosamente por un símbolo inofensivo. Un paso ritual reorganizado. Un párrafo entero rodeado con una barra y la nota omitido por seguridad. No intentaban destruir el Grimorio, intentaban desarmarlo. La verdadera crisis llegó cuando los funcionarios de la iglesia comenzaron a entender lo que implicaba el texto. El Grimorio no afirmaba que el poder de Salomón provenía de un raro favor divino. Describía procedimientos, sellos, encantaciones y condiciones, técnicas repetibles que sugerían que la magia no era un milagro, era un método, y eso era una pesadilla para la iglesia primitiva. Porque si un rey podía comandar demonios a través de un proceso reproducible, entonces, lógicamente, cualquier humano entrenado podría hacerlo. Si el mundo espiritual podía ser accedido mediante conocimiento en lugar de aprobación divina, entonces los sacerdotes ya no eran los guardianes. Si la realidad misma pudiera ser doblada, navegada o cruzada usando técnicas que pasaban por alto a la iglesia, toda la estructura de la autoridad religiosa comenzaba a tambalearse. El peligro no era que Salomón estuviera mintiendo. El peligro era que podría haber estado diciendo la verdad. Ahora podrías pensar, está bien, entonces, ¿por qué no quemar el libro y librar al mundo de este problema cósmico? Te sorprenderías, lo intentaron, pero el Grimorio seguía escapándose de sus manos. Para los eruditos, especialmente aquellos formados en filosofía, astronomía y protociencia, el texto era simplemente demasiado valioso. Contenía ideas sobre cosmología, psicología y metafísica que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Incluso los teólogos reconocieron su importancia. Salomón no era una figura marginal, era un rey bíblico. Destruir sus escritos directamente habría planteado preguntas incómodas, así que en lugar de quemar el libro, lo enterraron a plena vista. Los monasterios desarrollaron sistemas de catalogación codificados, disfrazando el Grimorio bajo títulos como notas agrícolas o sabiduría miscelánea. Solo a algunos eruditos se les permitía manejarlo, y aún menos podían realmente leerlo. El conocimiento se preservó y se encarceló al mismo tiempo, un paradoja que duró casi 2 milenios. El análisis de Grok descubrió una estrategia de censura deliberada a múltiples niveles que evolucionó a lo largo de los siglos. No fue al azar, fue estratégico. Secciones enteras habían sido reescritas no una vez, sino repetidamente. Cada generación de escribas suavizaba un poco más los pasajes peligrosos. Muchos nombres de demonios fueron reemplazados por títulos, símbolos o eufemismos vagos para evitar que los lectores los invocaran accidental o intencionalmente. Sellos y sigilos mágicos fueron intencionalmente dibujados incorrectamente, espejados, rotados o con líneas faltantes. Pequeñas distorsiones, pero suficientes para hacer los rituales ineficaces. Algunos eventos fueron reorganizados cronológicamente para romper la continuidad de los métodos de entrenamiento de Salomón, haciendo el sistema más difícil de reconstruir. A pesar de los mejores esfuerzos de la Iglesia, la supresión nunca fue perfecta, porque el conocimiento, especialmente el conocimiento prohibido, tiene una forma de escabullirse por la puerta trasera. Algunos monjes hicieron copias personales. Místicos judíos codificaron partes en la tradición cabalística temprana.
Los eruditos islámicos, considerando a Salomón como el profeta Suleimán, preservaron sorprendentemente versiones intactas de ciertos pasajes. Los alquimistas contrabandearon fragmentos por toda Europa y eventualmente la imprenta convirtió el secreto en una batalla perdida. Cuando textos como la llave menor de Salomón aparecieron en el siglo XVII, el genio estaba oficialmente fuera de la botella. La Iglesia intentó censura, prohibiciones y advertencias públicas, pero ya era demasiado tarde. El sistema de Salomón había reingresado al mundo, y ahora gracias a Grok AI estamos viendo el patrón completo por primera vez. El legado oculto de Salomón. Cuando la gente escucha grimorio prohibido, generalmente imagina ruinas polvorientas, reyes antiguos y rituales de hace mucho tiempo. Pero, ¿el libro de Salomón? Esa cosa nunca permaneció muerta. Se filtró a través de la historia como un fantasma obstinado, se reformó, renombró, reinterpretó, hasta que silenciosamente se incrustó en los cimientos del ocultismo moderno, logias esotéricas, movimientos místicos e incluso sistemas filosóficos que no se dan cuenta de que llevan ADN salomónico. Si miras de cerca, verás las huellas de King Solomon por todas partes. Comencemos con la sociedad secreta más famosa de todas, los masones. Ahora, la masonería no invoca demonios ni agita sellos salomónicos, no es ese tipo de club, pero toda su estructura está construida sobre el templo de Salomón, tanto literal como simbólicamente. En el ritual masónico, los miembros no son solo hombres con delantales, son constructores alegóricos que trabajan bajo el mismo Salomón. Cada grado, cada herramienta, cada lección está enmarcada en la construcción del templo interior, modelado según el legendario que construyó Salomón. Para los masones, Salomón no es solo un rey histórico, es el arquetipo de la sabiduría oculta, el arquitecto filósofo perfecto. Su idea de que el crecimiento espiritual se asemeja a la artesanía arquitectónica directamente de la antigua filosofía salomónica. Transformaron su templo en una metáfora universal para la superación personal. Salomón se convirtió en su capataz mítico, mucho después de que las piedras de su templo real se convirtieran en polvo. Si la masonería tomó prestado el simbolismo de Salomón, la tradición de la magia ceremonial tomó prestados sus métodos, y a veces ni siquiera de manera sutil. Organizaciones como la Orden Hermética de la Aurora Dorada no solo hacían referencia a las enseñanzas de Salomón, sino que construyeron sistemas rituales enteros a su alrededor. Usaron sellos salomónicos, jerarquías de demonios y ángeles, estructuras de invocación y evocación y círculos protectores modelados según diagramas salomónicos. Cuando los adeptos de la Golden Dawn realizaban ritos ceremoniales para invocar arcángeles o comandar inteligencias espirituales, no estaban siendo originales, estaban practicando versiones de técnicas que supuestamente Salomón perfeccionó hace 3000 años. La magia ceremonial moderna, desde hasta las logias ocultas contemporáneas, todavía utiliza marcos salomónicos. Incluso cuando los nombres cambiaron y los rituales evolucionaron, el ADN se mantuvo igual. Los métodos de Salomón se convirtieron en el modelo para la magia ritual en el mundo occidental. Toma cualquier manual ocultista serio de los últimos 300 años y notarás algo extraño. Los diagramas parecen familiares. Los círculos, sigilos, correspondencias planetarias, nombres angélicos, cartas astrológicas, todos ellos reflejan patrones encontrados en el grimorio de Salomón. Salomón no solo influyó en la magia, definió su geometría. La idea de que cada espíritu corresponde a un planeta, la idea de que los sellos codifican contratos metafísicos, la idea de que los nombres sagrados alteran la resonancia espiritual, todo esto fluye de la corriente salomónica. Incluso, muchos sistemas de la nueva era, rituales basados en astrología, trabajo energético, invocaciones planetarias, trazan sus raíces hasta el rey que catalogó demonios como un bibliotecario organizando secretos cósmicos. De todas las tradiciones, la Cábala puede contener los ecos filosóficos más claros de las enseñanzas de Salomón. Aunque la Cábala evolucionó independientemente a lo largo de los siglos, comparte paralelismos conceptuales con las revelaciones en el libro prohibido. Una realidad de múltiples capas, reinos espirituales apilados como escaleras, nombres angélicos con funciones específicas, la idea de acceder al poder divino a través del habla precisa y una arquitectura simbólica que representa mundos invisibles. El árbol de la vida, que mapea 10 reinos interconectados, refleja la misma estructura cosmológica que Salomón registró cuando los demonios describieron dimensiones en capas que vibran a diferentes frecuencias. La brujería moderna y las prácticas neopaganas también contienen elementos de la técnica salomónica, a menudo sin darse cuenta de su origen. Por ejemplo, el trazado de círculos refleja los círculos protectores que Salomón usaba durante las invocaciones. Dibujar sigilos para energía, protección o manifestación resuena con el trabajo de sellos salomónicos. Un practicante en un aquelarre moderno podría pensar que está usando brujería contemporánea, pero muchas de las herramientas en su altar le resultarían sorprendentemente familiares a un antiguo escriba de la corte de Salomón. Más allá de la magia, hay otra capa de legado, la interpretación. El grimorio de Salomón no era solo un manual para comandar espíritus, también era un mapa psicológico.
La estructura ritual, la arquitectura simbólica y las metáforas codificadas moldearon cómo las personas entendían la mente mucho antes de que existiera la psicología. Cuando los ocultistas hablan de demonios internos, trabajo con la sombra o construir el templo interior, están recorriendo caminos esculpidos por la filosofía salomónica. Sus enseñanzas ocultas formaron la columna vertebral de una visión del mundo, donde los símbolos actúan como tecnologías mentales, los rituales moldean la conciencia, la arquitectura refleja el cosmos, la mente humana es estratificada, compleja y multidimensional. El misticismo moderno todavía se apoya mucho en estas ideas, y sin embargo, incluso después de influir en siglos de tradiciones, sociedades y sistemas mágicos, una pregunta se niega a morir. ¿Realmente Salomón comandó entidades reales o las generaciones posteriores tejieron mito y metáfora en algo mucho más extraño, donde mito, magia e historia colisionan? Por toda la emoción que ha generado esta nueva versión decodificada de la vida de Salomón y la forma en que está inspirando nuevos movimientos espirituales, todavía hay un grupo ruidoso que la llama pura ficción, y sinceramente no se les puede culpar. Cuando comienzas a leer algunas de estas historias, las cosas se vuelven raras rápidamente. Uno de los hilos cristianos más claros entretejidos en el texto aparece durante la confrontación de Salomón con el demonio Efipas. Mientras el demonio es obligado a ayudar a construir el templo, Salomón le hace una pregunta simple: ¿qué ángel te derrota? La respuesta de Efipas suena como una profecía sacada directamente del Nuevo Testamento. Dice que su poder solo puede ser roto por un hombre que nacerá de una virgen y más tarde será ejecutado en una cruz por los judíos. Es un momento sorprendente, casi como si la historia se detuviera y susurrara: sí, estás leyendo un grimorio, pero un evangelio se coló. La influencia griega también aparece, y no de manera sutil. En un momento, Salomón se encuentra con 7 demonios que aparecen como hermanas. Se presentan como seres cósmicos que habitan entre las estrellas y ocasionalmente descienden del monte Olimpo. Su descripción refleja a las Pléyades, las legendarias 7 hermanas de la mitología griega, completas con su simbolismo astrológico. Imagina a un rey hebreo entrevistando a seres astrales, que también reclaman un lugar privilegiado en la mitología griega. Luego está Obisut, un demonio femenino sin extremidades con el cabello enredado y salvaje cubriendo su cabeza como una nube de tormenta. Si suena sospechosamente familiar, es porque muchos eruditos argumentan que es esencialmente Medusa disfrazada, o al menos una prima del árbol genealógico de las gorgonas. Su apariencia es tan visualmente intensa que incluso Salomón se detiene a observarla. Otro demonio, Enepsigos, lleva la conexión griega aún más lejos. Mientras es interrogado en el templo, menciona casualmente que puede cambiar de forma en 3 maneras, una de las cuales es el titán Cronos en persona, y no se detiene ahí. Enepsigos también aparece como una mujer de 3 caras que se asemeja a Hécate, la diosa griega de la magia, las encrucijadas y los misterios a la luz de la luna. No es sorprendente que Enepsigos esté astrológicamente vinculado a la esfera de la luna, lo que lo convierte en uno de los personajes más extraños y cósmicamente confusos del texto. Y no es solo la mitología griega la que se cuela en esta fiesta. El Talmud babilónico relata una historia similar donde Salomón esclaviza a Ashmedai, un príncipe demonio, para ayudar con la construcción del templo, un encuentro que no termina bien para Salomón. Ashmedai eventualmente engaña al rey, lo arroja del trono por un tiempo y causa una crisis de identidad real, que las historias posteriores adoran contar. A lo largo de los encuentros de Salomón, encuentras demonios de tradiciones griegas, egipcias, judías, cristianas e incluso árabes tempranas. El texto es básicamente una reunión sobrenatural de las Naciones Unidas, excepto que la mayoría de los delegados son monstruosos. Salomón entrevista a docenas de estos seres, y algunos son francamente grotescos. Incluso hay un demonio que aparece sin cabeza, lo que plantea muchas preguntas, comenzando por ¿cómo exactamente le habló? Demonios sexuales también aparecen. Asmodeo, famoso del libro de Tobit, aparece como se esperaba. Luego está Obisud, un demonio femenino vinculado a la muerte de recién nacidos y ampliamente considerado un pariente de Lilith. Algunas de estas entidades son conocidas de otros escritos antiguos, pero muchas son únicas de este texto, haciendo del catálogo de demonios de Salomón uno de los más eclécticos de la antigüedad. Un demonio, Abasetibou, incluso se atribuye el mérito de endurecer el corazón del faraón en el libro del Éxodo. Según él, Dios no estaba detrás de eso. Él lo estaba. Ahora, en cuanto a la historia del testamento de Salomón, los estudiosos no parecen ponerse de acuerdo en nada, excepto en que es complicado. Las estimaciones para su creación varían desde el primer siglo después de Cristo hasta la Alta Edad Media. Algunos argumentan que el texto tiene un origen fuertemente judío. Otros dicen que un escritor cristiano con raíces griegas debió haberlo ensamblado. Los eruditos de mediados del siglo XX creían que reflejaba el judaísmo del primer siglo y que gran parte del material podría ser mucho más antiguo que el manuscrito en sí, pero investigadores posteriores desafiaron esa opinión, señalando la amplia gama de manuscritos, cada uno alterado por un escriba diferente a lo largo de distintos siglos.
Cuando añades la terminología mágica, las referencias astrológicas y las mezclas teológicas, la única conclusión segura es esta: el autor es desconocido, el texto evolucionó, y ninguna cultura puede reclamar la propiedad total. Esto nos lleva a la verdadera conclusión, especialmente ahora que Grok AI ha reconstruido una versión unificada del manuscrito. El Testamento de Salomón no es un texto religioso simple. Es una fusión de culturas, creencias y mitologías que se extiende a través de continentes y siglos. Es un álbum sobrenatural creado por muchas manos, cada una añadiendo los demonios, dioses y cosmología de su propia cultura. Algunas historias pueden remontarse a auténticas tradiciones antiguas, otras pueden ser adornos literarios, y algunas podrían reflejar prácticas mágicas que han desaparecido hace mucho tiempo. Pero cuando lo lees todo junto, limpio, descifrado y reestructurado, ves algo que los eruditos nunca captaron completamente. Una cosmovisión donde la magia, la religión y la mitología no estaban separadas. Estaban mezcladas, intercambiables, normales. Y ahí es donde reside el verdadero poder de la traducción de Grok. Si incluso una fracción de este grimorio reconstruido refleja conocimiento antiguo real, entonces no solo transforma nuestra comprensión del rey Salomón, desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo y las fuerzas invisibles que esas personas creían estar combatiendo. ¿Debería este conocimiento permanecer enterrado? ¿O está la civilización moderna finalmente lista para enfrentar lo que Salomón sabía hace 3000 años? Por favor, haz clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.